Personajes ilustres de Tarma. Hugo Pesce nació en la ciudad de Tarma, Perú, el 17 de junio de 1900 y se graduó de médico en Génova, Italia. Toda su actividad profesional la culminó en el Perú. Inicialmente se desempeñó como médico rural y entró en contacto con la problemática médico-social peruana, recogiendo para sí y para la posterior enseñanza universitaria la experiencia cotidiana del hombre peruano pegado al Ande. Es necesario recordar el papel que jugó el Dr. Pesce en el problema de la clasificación de la lepra, remontándose al Cuarto Congreso Mundial de la Lepra en El Cairo. Funda en 1928 junto a José Carlos Mariátegui el Partido Socialista Peruano. Manuel Arturo Odría Amoretti fue un militar y político peruano que llegó a ser presidente del Perú entre 1948 y 1956. Participó como jefe del Estado Mayor durante la Guerra Peruano-Ecuatoriana en 1941, actuando en la Batalla de Zarumilla. La administración del general Odría se caracterizó por ser progresista y de arraigo nacional, basado en el pragmatismo y el nacionalismo. Merecen destacarse su gran obra educacional y de seguridad social, así como la relativa recuperación económica y financiera del país. Su lema fue hechos y no palabras, que luego lo cristalizó en salud, educación y trabajo. Odría fue un militar que destacaba trayectoria. Manuel Trinidad Odría de la Canal, vencedor del 2 de mayo, benemérito de la patria, cuya brillante actuación en el decisivo combate del 2 de mayo en 1866 le dio el rango de prócer americano. José Gálvez Barnechea fue ministro de Justicia, Culto e Instrucción y ministro de Relaciones Exteriores en 1931. Fue el primer vicepresidente de la República entre 1945 y 1948, presidente del Senado de 1956 a 1957 y además gran maestre de la Gran Logia Masónica del Perú en 1955 hasta 1956, entre otros cargos académicos y políticos que desempeñó con notable acierto. Como literario destacó por sus crónicas amenas e informadas sobre paisajes y costumbres de la capital peruana, que le valieron para ser llamado el cronista de Lima, y por su poesía elegante, depurada y armoniosa, circunscrita en el modernismo, siendo proclamado como el poeta de la juventud. Pedro Pablo Bermúdez Ascarza fue ministro de guerra en el primer gobierno de Agustín Gamarra. Se autoproclamó jefe supremo del Perú durante un breve periodo del 4 al 28 de enero de 1834, contando con el apoyo del mariscal Agustín Gamarra. Su gobierno fue paralelo al del general Luis José de Orbegoso y Moncada, quien era el presidente provisorio de la República elegido por el Congreso. Se enfrentó a él por el control del país y fue vencido. Por ello, estuvo exiliado en Costa Rica. En la Guerra de la Independencia, Bermúdez sentó plaza de subteniente en el batallón de milicias de Tarma. Se sumó al ejército libertador del general José de San Martín en Pisco, otorgándosele el grado de teniente. Años más tarde, fue elegido como diputado por la provincia de Tarma en 1845. Fue también nombrado prefecto del Departamento de la Libertad en 1846 y elegido senador de Junín en 1851. Adolfo Bienrich de la Canal. Después de sus estudios en el Colegio San Ramón de Tarma, estudió Ciencias Naturales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Era miembro del círculo literario que liberó a Manuel González Prada. Además, dominó, entre otros idiomas, el quechua y el castellano. José Gálvez Moreno fue hijo del ilustre celendino José Gálvez Egusquiza.
político y héroe del combate del 2 de mayo del Callao, y de la matrona tarmeña Ángela Moreno y Maíz. Formó parte de la dotación del Monitor Atahualpa, en la que tuvo destacada actuación en la defensa del puerto del Callao. Siguió luchando contra el invasor junto al general Andrés Avelino Cáceres en la campaña de la Breña, formando parte de la famosa Ayudantina, o grupo de jóvenes oficiales que oficiaban de ayudantes del Brujo de los Andes. En 1882 fue ascendido a capitán de corbeta. Cecilio Limaymanta nació en Tarma, Sierra Central del Perú, en la década de 1860. Cecilio Limaymanta nació en Tarma, en la década de 1860. Sus padres fueron campesinos indígenas. Cuando Tafur llegó a la hacienda de Manco, le pidió a su dueño un hombre que sea capaz de llegar a la ciudad de Tarma y darle una carta al alcalde pidiéndole datos sobre la cantidad y la posición de los chilenos, siendo escogido por su agilidad e inteligencia. Cuando regresaba de cumplir su misión en el Cerro San Juan, Cecilio notó que se acercaba una columna chilena y rápidamente enterró la correspondencia. Los chilenos lo interrogaron con torturas, pero el valeroso indígena negó haber visto a los patriotas. Lo encarcelaron, pero en la noche Cecilio logró escapar por una acequia y se dirigió al cerro, donde dejó la carta enterrada. Exhausto y herido, llegó a entregar la carta del alcalde al coronel Tafur. Augusto Herón Bedoya Suárez participó en la Guerra del Pacífico, en la campaña de Tarapacá, en la defensa de Lima y en la campaña de la Breña. Miembro del Partido Constitucional o cacerista, fue diputado por Tarma en 1901 hasta 1906. Ministro de Guerra y Marina en 1914, diputado por Yauli de 1915 a 1919, senador por Junín de 1919 a 1926 y presidente del Senado de 1920 a 1921. Luchó en las batallas de San Juan y Miraflores. En esta última resultó otra vez herido. Superada su convalecencia, fue ascendido a capitán y se puso a órdenes de su padre, que era jefe político y militar de Lima. Luego se sumó a la resistencia de la sierra dirigida por Cáceres, asistiendo a lo largo de dicha campaña hasta la batalla de Huamanchuco del 10 de julio de 1883. José Antonio Bravo. Bravo nació en Tarma. Hizo sus estudios superiores en la Universidad Mayor de San Marcos, en la cual se graduó de doctor en letras con una tesis sobre lo real maravilloso en la narrativa latinoamericana, y de la cual es profesor emérito. Recibió en 1973 el Premio Nacional de la Novela con su novela Barrio de Broncas. Ha publicado también Biografía de Martín Adán en 1987. La generación del 50 en 1989, Cuando la gloria agoniza en 1989 y La crónica en familia en 1999. Además, ha publicado decenas de artículos y ensayos sobre su especialidad en diferentes revistas y periódicos de Latinoamérica. Calixto de San José Túpac Inca. Hacia 1748, redactó un memorial elevado al rey de España, conocido como la exclamación reivindicacionista, donde denunciaba los abusos que sufrían los indios a manos de las autoridades españolas y reclamaba una serie de reformas para mejorar el gobierno virreinal. En 1750, viajó a España y entregó personalmente dicho memorial al rey Fernando VI. En la exclamación solicitaba lo siguiente: supresión de la mita en el trabajo personal que hacían los indios al servicio de los españoles, libertad para comerciar, la libre propiedad de los bienes, abolición de los corregidores, colegios y seminarios para los hijos de los naturales, el cumplimiento debido de todas las leyes de Indias,
gracias al trabajo del consejero regional Víctor Hugo Quijada Huamán, a los siguientes ciudadanos que por su trayectoria, ética y profesionalismo, al ser de trascendencia regional y nacional, serán declarados personajes ilustres de Tarma.